Y bueno amigos, espero que esté todo funcionando de manera correcta y adecuada. Último día del mes de mayo, un mes que bueno, pues básicamente finaliza la temporada de fútbol en general y la realidad es que hay muchísimas cosas que comentar y bueno, yo les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre que me acompañen hasta el final de este video porque se viene bastante cargadito y creo que va a quedar bastante interesante. Muchachos, vamos a arrancar pero ya porque no me quiero enredar muchísimo y les voy a mostrarlo con lo que me gustaría arrancar. Chicos, y qué mejor manera de empezar este video que va a quedar bastante interesante. Perdón, que con esto que les voy a mostrar en breve, que pues básicamente el tweet lo dice absolutamente todo. Dice, nos quieren vender a la MSN como el mejor trío de todos los tiempos. Aparece Neymar, Suárez y Messi con una UEFA Champions League. Aparece Due, Dembélé y Kvaratskhelia, que ya tienen 2 juntos. Y por supuesto la BBC, que ganaron 3 juntos. Y creo que hubieran podido ser más, sinceramente. Pero bueno, los otros también seguramente hubieran podido ser más si se hubieran mantenido más tiempo. Es que es absolutamente maravilloso teniendo en cuenta, cracks, pues lo que nos han intentado vender con este tema de la MSN. Yo creo que a lo mejor alguna otra hubieran ganado. No sé, porque ya Suárez iba como en un pequeño declive. O sea, no estaba tan letal tal vez. Messi ya no era ese factor. Yo creo que ese factor de esa Champions es Neymar Jr. y por eso es que se termina marchando y no vuelven a ganarla. El único futbolista que estaba ahí nivel hacerte ganar la Champions para mí era Neymar Jr. y creo que eso se quedó evidenciado luego de todo lo que pasó y que ha pasado con el Barça en la UEFA Champions League. Pero bueno, para que les digan algún día que es la mejor del mundo, ya la del PSG le superó en el torneo más importante de todos los tiempos. Y bueno amigos, para continuar, recuerden que el Barça supuestamente había hecho una oferta y el Atlético pues rechazó que había recibido ninguna oferta y que además pues básicamente estaban como... se sentían ofendidos porque lo estaban viendo como una mentira más y una manera de controlar no sé qué, y es muy interesante recordar esto. ¿Qué tal? Buenos días. Desde el Chiringuito podemos confirmar al 100% que el Atlético de Madrid a estas horas, a las 9:45 de la mañana, ya tiene la oferta oficial del FC Barcelona por Julián Álvarez, por valor de 100 millones. Repetimos, el Atlético de Madrid se ha despertado esta mañana con la oferta ya oficial del FC Barcelona por Julián Álvarez y ya la tiene encima de la mesa. Bueno, lo de la oferta encima de la mesa, a ver, es que esto es increíble. Yo no sé cómo uno puede llegar a sentirse tan mal y tan desorientado en la vida como para aceptar un trabajo o un papel como el que tiene J. Jordi o José Álvarez, entre otros. Porque después del desmentido del Atleti y que los ridiculizara de manera bestial ahí en redes sociales, yo creo que y lo peor es que estos videos no envejecen muy mal porque sí, la gente se ríe, la gente sensata se ríe, pero la mayoría de la gente sigue ahí creyendo que esta gente maneja alguna cosa. Es que me parece sencillamente maravilloso. Y mira, estuve viendo que no hay ninguna posibilidad de que Julián vaya al Barça. Yo eso sinceramente no puedo descartarlo, pero donde esta gente no alcance a fichar a Julián, la que nos van a vender, yo no sé cómo nos van a intentar vender esa película, sinceramente, porque va a ser absolutamente difícil de vender. Y muchachos, para avanzar, quiero que veamos 2 clips de Kim Domenech. No sé de cuándo es esto, pero me parece muy interesante. Yo no lo había visto y me parece bueno para colocarlo, porque bueno, esta gente con el tema de las palancas y la gestión financiera maravillosa de don Joan Laporta, nos han intentado vender un cuento absolutamente maravilloso. Y yo quiero que le presten muchísima atención a esto porque se pone bastante interesante. Vamos a darle play al primer video. Exclusiva. No, la situación económica del Barça es obviamente muy mala. Hoy lo ha dejado muy claro el presidente de esta junta gestora. El Barça está en fallida. El Barça está en fallida. El Barça no llegará a la disolución porque obviamente los bancos, y ahora mismo que le han prestado mucho dinero, son los primeros interesados en recuperar el dinero y por lo tanto no son partidarios de la disolución del Barça, obviamente. El Barça, con lo cual, que nadie se preocupe, que el Barça no desaparecerá ni nada por el estilo y probablemente tampoco se convierta en una sociedad anónima. Lo que está claro es que quien llegue tiene que desarrollar un proyecto para intentar salvarlo, sacarlo del pozo en el que está, insisto, fallida económica, con una deuda ahora mismo, según me cuentan, una deuda de 1.000 millones de euros. El club ha estado suscribiendo créditos hasta
endeudarse por esta cifra ahora mismo. 1.000 millones de euros. Bueno, este es el primer clip, muchachos. Entonces vamos a ponerle un pausa un momento para mostrarles el otro que completa esta información. Así que bueno, aquí lo tenemos y vamos a finalizar con este, al menos esta parte que me parece muy interesante. El club ha estado suscribiendo créditos hasta endeudarse por esta cifra ahora mismo. 1.000 millones de euros. Insisto, solo voy a poner un ejemplo y voy a dar un dato más. Solo en intereses que debe a bancos, el Barça ahora mismo está en 30 millones de euros solo en intereses que debe pagar a los bancos aún y debe devolver a los bancos. O sea, para que la gente se haga la idea, el Madrid va a pagar, creo, 25 millones de euros al año por su nuevo estadio, ¿verdad? Pues el Barça a día de hoy tiene 30 millones de euros solo para cubrir los intereses de los bancos por todo el dinero que le han adelantado. Al año. Por no hablar de contratos que el Barça ha tenido que pedir que se adelantaran en los pagos. Esa es otra cosa que hoy ha insinuado Tusquets, pero que también es así. El Barça ha tenido que pedir dinero por adelantado también para poder afrontar los últimos pagos. Es que es absolutamente increíble y aquí hay mucha gente. A ver, yo creo que la situación del Madrid, pues no es evidente que no es la ideal a nivel económico. Eso creo que es algo que se viene comentando hace tiempo, pero es que la situación del Barça es absolutamente crítica. Yo tengo muchas ganas de ver qué va a pasar con cuando Laporta no esté en el Barça, porque si pasó con el otro hombre que no me acuerdo, Bartomeu, yo considero sinceramente que Laporta va a dejar un hueco mucho más grande. No sé, pero tengo la ligera impresión de que eso va a ser así. Vamos a ir viendo, pero que lo diga una persona como Domenech, aunque bueno, esto siempre está condicionado por querer cargos y cosas así. Este hombre creo que ha dicho bastantes cosas interesantes y la verdad para tenerlo en cuenta. Y bueno, amigos, para cerrar, este tweet de Ronzi, el roncero del Barça, que creo que seguramente alguno de ustedes ha visto algo similar a esto en las últimas horas en redes sociales, dice: habríamos ganado esta final, ¿no? Haciendo referencia al partido de ayer, que bueno, no sé por qué piensan que la habrían ganado. Me imagino que porque el PSG no fue tan maravilloso. O sea, es que es increíble, ¿no? Pero mira esto que dice este tweet que me parece de locos para cerrar. El culé promedio dice: habríamos ganado la final. Pero por poneros en contexto, en los últimos 5 años el Barça solo ha sido capaz de eliminar al Napoli, al Benfica, al Borussia Dortmund y al Newcastle. Ha tenido los caminos más fáciles de la historia para poder llegar a una final y han sido eliminados por Inter. Se comió 5 del PSG posteriormente en la final y el Atlético de Madrid. Mientras tanto, el Real Madrid en estos años se ha cargado a Liverpool, Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, Chelsea, Leipzig, City, Bayern, Dortmund, Atleti, City y City, siendo 2 veces campeón. Esta gente tiene la realidad distorsionada por culpa de la liga tecnochosa. Es maravilloso, de verdad, lo de esta gente es maravilloso. Es para intentar llevarlos a la NASA, siempre los he dicho, porque ellos juran que... O sea, no sé, mira, ¿cómo se te ocurre pensar que pudiste haber llegado a la final cuando te ha eliminado el Atlético de Madrid? Que pudiste haber ganado la final cuando te ha eliminado el Atlético de Madrid, ¿no? Es sencillamente cine lo de esta gente. Pero bueno, último video del mes de mayo. Empezamos mañana con toda, por supuesto, y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.